Roban con coches. Son extremadamente violentos. ¡Fuera! ¡Ladrón! Y muy organizados. La mafia albanesa. Me encuentro en uno de los parkings del aeropuerto de Barcelona muy pronto por la mañana. Como sabéis, llevo narrando y llevo explicando durante años todo lo que sucede en este aeropuerto de esta ciudad. Desde sin techos que viven aquí, comen aquí y tratan de hacer negocios para ganarse un poco de dinero y comprar comida, a carteristas que se dedican a robar a diario en el aeropuerto, taxistas piratas que vienen, recogen el pasaje y le estiman o incluso le roban. Y ahora me dejo la mafia más importante de todas. Esta es la mafia albanesa. Operan 2 o 3 personas a la vez y lo hacen mediante coches de alquiler. Uno conduce el coche y los otros 2 se bajan y roban maletas de la gente que llega al aeropuerto despistada. Vamos a empezar este vídeo en la Terminal 1. Son las 6 de la mañana y arrancan allí su jornada laboral. Y solo llegar ya estaban aquí. Este que veis aquí trataba de distraer a la víctima, que es este señor mayor que lleva una mochila encima de la maleta. Si os fijáis, hay otro chico de azul que aparece en la escena y que es el que va a intentar robar la mochila. Pero como veis, pasa de largo. Otra cosa que os voy a pedir que os fijéis es que ambos llevan pinganillos. Así es como se comunican entre ellos. Hablan por llamada de teléfono y tratan de nunca mirarse a la cara para que no lo relacionen. Como veis, el robo no se produce. Y eso se debe a que venían 2 agentes de la policía justo detrás. 2 cosas sobre este tipo de mafia, la mafia albanesa. Como veis, son mucho más organizados que los carteristas convencionales, son mucho más listos y no se quedan en un mismo lugar si los has pillado. En este caso, los Mossos d'Esquadra, la policía, los ha visto. También supongo que habrán sospechado de que nosotros estábamos detrás suya y han cogido, ¡pum!, y se han largado con el coche que ya tienen preparado para darse a la fuga si roban. O sea que hay que estar muchísimo más atento que con un carterista convencional. Nos movimos a la Terminal 2 en busca de los albaneses, pero no los encontramos. Quedaos con la cara de este tipo, que es uno de sus ayudantes, pero aún no lo sabíamos. Han pasado unos cuantos días desde el primer intento y hemos mejorado el plan. David se va a hacer pasar por turista y va a ser uno de aquellos despistados que llega al aeropuerto y no sabe dónde está su vuelo. Dentro de la maleta que queremos que los albaneses le roben hay un AirTag puesto dentro de una cartera en el que vamos a poder rastrearles hasta dónde van. Esperemos que el plan salga bien, esperemos que los albaneses le roben a David. Si le roban a otra persona, también actuaremos. Pero en principio el plan es ese. La terminal estaba llena y por lo tanto los albaneses tenían que estar allí. Pero otra vez apareció el tipo que os he dicho antes que os quedarais con su cara, siempre cerca nuestra. Por primera vez notamos que ellos nos seguían a nosotros. Este tío que veis aquí es uno de los que se chivan de si estamos nosotros, si está la policía, si están los vigilantes. En este caso nos ha reconocido y les ha comentado a sus compis, los albaneses ladrones, que se vayan. ¿Qué pasa? Que para colmo encima nos ha parado la policía y los vigilantes de seguridad del aeropuerto pensando que éramos carteristas nosotros, por lo que nos han hecho perder muchísimo tiempo y han perdido muchísimo tiempo ellos. Eran 7 vigilantes de seguridad y 2 Mossos d'Esquadra para identificarnos y decirnos, hostia, perdón, no pasa nada. Nefasto. Mientras nos movíamos en autobús hacia la Terminal 2, nos dimos cuenta que él volvía a estar allí, siguiéndonos. Teníamos que hacer algo. Sí. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Vemos que vas mucho de la Terminal 1 a la 2 todo el rato. I am waiting my friend. A ver, let's go. Let's go outside, my friend. ¿Cómo? A la derecha, para allí. A la derecha. So where are you going? Sorry? I'm going to Barcelona. Are you going to? Barcelona. Barcelona, sí. But you were in the Terminal 1. Are you lost? Do you need help? Or maybe you Para allí. maybe you need some help. ¿No? ¿Qué tipo de ayuda necesitas? Creo que entiendes perfectamente el español, ¿cierto? Aquí te dedicas a robarle a la gente, ¿no? ¿Tú? What? A robarle a la gente te dedicas, te he dicho. Don't touch me. Tira para allí. No, ni hostias. Tira. Si él juega sucio, nosotros también. Lo que hemos hecho es cogerlo, meterlo para los Mossos y al menos que lo retengan un buen rato y que los albaneses no tengan el chivatazo de dónde están los Mossos, dónde están los vigilantes y dónde estamos nosotros.
Volvimos a la Terminal 1 y conocimos a estos 3 chicos que les acababan de robar la maleta. Bueno, somos un grupo de unas 10 o 12 personas. Entonces, pues, teníamos que hacer un transfer con las maletas que nos estaba esperando aquí en la puerta del vestíbulo. Llevaba como 15 minutos con las maletas puestas en la acera. En un momento dado hemos llegado, hemos buscado carros para llevarla a los montadores y nos hemos dado cuenta de que ha desaparecido una de las maletas. ¿Habéis visto cómo? O sea, no os habéis dado cuenta de nada. Por suerte conseguimos detectar al posible sospechoso y la policía lo detuvo a él y a su compañero. Han pasado ya unos cuantos días desde que vamos detrás de estos albano-kosovares. De hecho, el otro día vine con David, él y yo solos, y estuvimos avisando a los Mossos que los identificaran, que los señalaran, y ellos los cogían y los llevaban al autobús y se iban de vuelta a su casa y luego volvían al aeropuerto. Hasta tuvimos una escaramuza con uno de ellos. Te han identificado los Mossos y no te has ido. Y ahora sigues aquí robando, con el pinganillo este que lleva aquí. El pinganillo, te estoy grabando a ti. No. Venga, fuera. Sí, amenaza. Amenaza tú que puedes, listo. Así que hoy he decidido venir con toda la patrulla. Y vamos a por ellos, ¿no? Vamos siempre. A por ellos. Falta Eliana por eso, Siempre nos acordamos de ti. Epa, fuera. Fuera, ladrón, fuera. Tú. Y ahí teníamos a los primeros con intención de robar la primera maleta que viesen. Compi, fuera. Fuera. Ladrón, fuera. Cuidado con las maletas, vienen con coches y se dedican a robar. Lárgate. ¿Qué haces? Zumbao? ¡Fuera! ¿Teniendo? Te están diciendo que te vayas. ¡Fuera! ¡Ladrón! ¡Que vayas! ¿Quieres gas? Lárgate. ¿Quieres gas? ¡Fuera, coño! ¿Quieres gas? ¿Quieres gas? ¡Fuera! ¡Fuera, coño! ¡Fuera de aquí! Que te están diciendo que te vayas. Ahí te voy a tirar gas. Venga, toma por culo, te tiro gas. Toma por culo. No, Martín, vente, Martín. Vente, Martín. Sí, mira cómo enseña. ¿Cómo enseña? Zumbao. Entra. Venga, loco de mierda, fuera. Fuera. Aquí ha dado las sortidas. Únicamente Bosch. Y una vez nos tenía en la calle, empieza a hacer una actuación digna de Oscar. El otro se ha ido en coche. Ahí te quedas, Mira, se te cae el dinero. Ahí te quedas, Ahí te quedas, sí. Ahí se queda. Venga. Colega, el albanés se ha ido, Toma, guárdale todo el dinero, no sea cosa que después digamos que nosotros le robamos. Toma. Esto es suyo. La mochila es suya. Pues verán en el vídeo que se ha puesto muy agresivo, se ha puesto tonto y bueno, y la verdad que fue un momento tenso para todos y fue difícil. La verdad que estaba un poquito fuera de sí y nos hemos asustado un poco todos, pero bueno, es la vida del día de hoy en el aeropuerto. El aeropuerto es una vergüenza como están las autoridades, fantásticas, pero si tenemos leyes garantistas y este tío esta tarde lo vemos aquí, evidentemente hay algo que no funciona. Funciona a corto plazo, ahora los detenemos, todo muy bien, pero a largo plazo este tío volverá a robar, volverá a dañar la reputación de la ciudad. Y la verdad que es una vergüenza que nuestros gobernantes no nos ayuden en esto y que nosotros tengamos que jugarnos el pellejo con este tipo de cosas. Por favor, gobernantes, reaccionar y despertar. Acaban de encontrar ahora 3 maletas y 2 bolsos que los han dejado sueltos y me lo ha dicho un vigilante de seguridad que está por ahí dando vueltas a ver qué... Y en ese momento vimos a los 2 albaneses que habían robado las maletas de las cuales hablaba Gerard. Iban dirigiéndose hacia un coche para alargarse del aeropuerto, así que teníamos que ir a por ellos. ¡Fuera, ladrones! ¡Ladrones! ¡Van al coche! ¡Cuidado que van al coche! ¡Van al coche! Miquel consigue agarrar a uno de los hombres para retenerlo hasta que viniera la policía, pero lo peor estaba por llegar. Mientras no venían, aparecieron 2 de los suyos para intentar rescatarlo. Vienen los otros 2. Cuidado, Martín. Vamos, fuera. Firma. Sí, que vienen los otros 2. Vienen a buscarlo.
¡Fuera! ¡Fuera! ¡Policía! Me han venido a rescatar, ¿eh? Me cago en Dios. Joder, qué mafia, ¿no? ¡Ay! No te vayas más, no te vayas más. Van en ese coche. Intenta filmar el coche si puedes. Es un Kia. Intenta filmar el coche, pero no te acerques mucho. Gerard, no te acerques mucho. Han ido a rescatarlo los dos mafiosos. No viene la policía. Vale. Hay que mantener todos los putos ojos abiertos porque han venido a buscarlo por aquí. Vendrán por ahí en cualquier momento. Mucho cuidado, de verdad. Mucho cuidado, que se quede quieto. Bueno, tíos, despido el vídeo aquí en el coche. Nos estamos yendo ya a todos porque la cosa se ha puesto muy violenta. Han venido dos de los suyos a proteger a su compinche, que lo habíamos intentado retener porque uno de los chicos, como os he contado, había robado una maleta y la ha metido en el coche. Entonces reteníamos a uno para que los Mossos lo pudieran identificar y detenerlo posteriormente. Pero bueno, es una locura absoluta. Ya tenéis aquí el vídeo de la mafia albanesa que opera cada día en el aeropuerto de Barcelona. La cosa se está poniendo más y más peligrosa. O cambian las leyes o nos vamos al carajo. Yo lo tengo claro. ¿Y tú?